Creciendo es para todos. Creciendo es para ti. Creciendo con Nat de la Mora. Esto que dices de las crisis es bien interesante porque en general, o sea, somos criaturas como súper predecibles, ¿no? Y la verdad es que solo hacemos cambios en nuestra vida en 2 vías. 1, para buscar placer y 2, para evitar el dolor. Entonces, solamente cuando llegas a esos puntos de inflexión en donde, o sea, si obviamente estás todo el tiempo buscando placer y aquí qué rico, estoy en mi zona de confort, no te mueves. Es hasta que sientes dolor y dices, ¿cómo me quito esto? Que haces esa transición. O sea, que dices, esto no puede ir, no puede continuar así. ¿Qué tal? Hoy tenemos como invitada a Natalia García de la Mora, maestra y practicante de Qigong, fundadora y directora de Eucalipto, plataforma para empoderar a la mujer actual, para entregarle las herramientas que necesita para el desarrollo de su conciencia y el logro de sus metas en conexión con su propósito de vida. Esposa y madre de 3 hijos, sus hijos Julieta, Emilia, Kim y su esposo Santiago. Nat, bienvenida a Creciendo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Germán. Pues súper contenta de estar aquí y pues de poder compartir todo esto contigo y con muchas más personas. Pues muchísimas gracias. Me gustaría que nos platiques, antes de hablar de Eucalipto y de la misión de Eucalipto, me gustaría que nos platiques del Qigong, de la práctica del Qigong, cómo empezaste a practicar Qigong y por qué. Bueno, pues yo creo que ahí surgió Eucalipto, de hecho, y está muy, muy relacionado. La idea, bueno, lo que a mí me sucedió es que yo fui una meditadora desde muy chica. O sea, mi mamá era como de estas personas así medias exóticas que nos metía como a todo tipo de cursos raros. Y desde que tenía 9 años me llevó a un grupo de meditación con una chava que había venido de, no sé, del Tíbet y a mí me gustó muchísimo. Entonces meditaba yo desde niña y me gustaba mucho como el desarrollo de habilidades extrasensoriales y poder como adivinar cosas y no sé, o sea, como llevar mi mente a lugares diferentes o explorar como nuevas capacidades. Y así pasaron varios años. A los 13 o 14 años me iba a meditar a retiros de meditación durante una semana a la montaña y era chistoso porque yo era de Con las tu más, mamá. o sea, mi mamá me mandaba. Ah, ok. No, a ella no le gustaba meditar, yo creo. Ah, ok, Porque, ok. Decía, esto le hace sí, bien, entonces pues, que vaya a exacto. meditar. Entonces nos mandaba mi hermana y a mí. Mi hermana tenía como 11 y yo tenía 13. Y así literal, nos ponían un camión que nos llevaba al Quinto Pino en, no sé, en Coahuila o no me acuerdo ni en dónde. Y pasábamos 8 días meditando con un grupo de meditadores en la montaña, ¿no? Y la verdad es que yo sentía muchísimo esta conexión o esta interrelación entre mi práctica y la vida diaria. O sea, yo podía estudiar para un examen 20 minutos antes y tenía una capacidad de memoria enorme y tenía como muchísima capacidad de concentración, enfoque. O sea, tenía muchísimas de las ventajas sin saber que era necesariamente por la meditación, pero meditaba. Entonces, pues me gustaba un montón. Pero luego, pues la vida empieza como ya. Con razón te mandaban para que sacaras buenas Exacto. calificaciones. Exacto. Y sí me servía un montón. La verdad es que era, o sea, en general soy una mujer muy disciplinada y desde esa época lo era, ¿no? O sea, tenía como, no me costaba para nada prepararme para un examen, en general me iba súper bien y sobre todo me daba cuenta que cosas que me proponía las conseguía. O sea, yo decía, quiero hacer esto y lo lograba, ¿no? Fácilmente. Entonces, así me fui a Europa un año cuando tenía 17 años, ¿no? O sea, como que me propuse y dije, me voy a ir tal. Y me daba cuenta que todo eso para mí era como muy sencillo. Siempre había sido una mujer como muy determinada, con mucha fuerza. Pero luego cuando empecé como ya la vida de a de veras, cuando ya empiezas a trabajar y no sé qué, una de las cosas que me pasaba era que ya no tenía tiempo para mis prácticas. Y entonces, rápidamente, digamos que en el Tus prácticas de meditación. de meditación, dejé Sí. de meditar, básicamente. Dejé de ir a retiros, dejé de como de hacer toda esta práctica espiritual que para mí era como muy común. O sea, yo podía ver una película con un mudra para no conservar esa información y tomar otra información con otro mudra para grabarla y hacía muchas cosas como de manera natural
que como que hubo ese corte cuando empecé a trabajar. Y como me iba muy bien trabajando, porque además tenía como mucha capacidad de concentración y, ¿no? Lograba hacer muchas cosas, algo que me empezó a suceder es que empecé a trabajar de más y trabajaba muchas horas y me volví así como muy aficionada a trabajar. Trabajaba Ujú. demasiado. Y en ese proceso, bueno, me casé, nació mi primer hija y pues estuve como en este proceso de empezar como la vida y me desconecté por completo de la espiritualidad y de lo que para mí era importante. O sea, estaba enfocada en mi trabajo, en mi hija, en mi matrimonio, en todo lo demás menos en mí. Ujú. Y cuando, bueno, y estaba justo al frente de un proyecto como súper ambicioso en un momento en donde estaba pues sobreexigida por maternidad, etcétera, que llegué a estos puntos de los famosos burnout, ¿no? Todo el mundo los conoce como porque dio el avionazo y se fue al hospital, Ajá. ¿no? A mí lo que me empezó a pasar es que empecé a perder mi seguridad. Y entonces yo pensé que era algo anímico. O sea, yo decía, bueno, o sea, me empecé a sentir cada vez como con más miedos, con más dudas, perdía el enfoque fácilmente. Entonces me acuerdo una vez que estábamos en una junta, yo era directora de operaciones de una transnacional, y estábamos en una junta y empecé a sentir como cuando, o sea, a mí nunca me había costado hablar en público ni nada, y cuando me paré a, no sé, explicar lo que estaba explicando, empecé a sentir que me temblaban las piernas, que me temblaban las manos, que mi corazón se aceleraba y dije, no, esto está muy raro. Sí. Entonces dije, no, necesito un cardiólogo, ¿no? Claramente dije, bueno, no, necesito ir a un cardiólogo o algo. Y me acuerdo perfecto que había una ventana en esta salita de juntas en donde se veía así de atención médica, así la farmacia de atención médica, ¿no? Saliendo de la junta me fui a que me tomaran la presión, me midieran, no sé qué, O sea, tipo panic attack. como un ataque de pánico, claro, me estaba Ujú. dando los principios de la ansiedad. Entonces el enfermero que me atendió me dijo, no, no, no tiene nada, no se preocupe, no sé qué. Tenía yo como 31 años, ¿se das cuenta? Ujú. Y así, entonces empecé a tener como cositas. De repente dejé de dormir, yo siempre había dormido súper bien, entonces empecé a tener así pésimo sueño, estaba totalmente acelerada todo el día, iba a 1000, mi mente además era muy rápida, entonces iba a 2000 y llegó un momento en el que no solo estaba como agotada, sino no podía parar. Ujú. O sea, sí, literal no podía parar. Entonces iba a una cena un día, pero tenía una reunión y una junta y hablaba con 1000 gentes y todo esto empezó como a llevarme a estos estados de ansiedad que en realidad nunca me di cuenta muy bien en qué momento, pero pues ya empezaba a tener como estos comportamientos ansiosos de repente me ponía muy nerviosa o de repente se me borraba lo que tenía que decir. O sea, empezaba a tener como cosas que no me pasaban normalmente. Ujú. Y en ese momento me embarazo de mi segunda hija y esto fue como un punto, pues, muy. ¿Ahí Julieta tenía 5 años o Julieta tenía 3 y medio 3 y medio? y me embaracé, o sea, tuve este embarazo de Emilia y fue un embarazo que, como dicen, ¿no? O sea, si tú no paras, algo más te va a hacer parar. Ujú. Entonces, de entrada fue un embarazo así de alto riesgo, complicado. Entonces, me mandaban a la cama cada, no sé, cada mes, no, 15 días en cama. O sea, me la pasaba como entre, puedes volver a trabajar, pero no. Y entonces, para mí, el que me pusieran en una cama era como súper desesperante, porque tenía como demasiada energía y entonces era como, ¿qué voy a hacer aquí metida? Sí. Y entonces empecé como a tener estos episodios de crisis, ¿no? Como de empezar a sentirme como no me sentía como confiada en mi cuerpo, ¿no? Y bueno, fue hasta el nacimiento de Emilia, cuando en el posparto me dio un cuadro de vértigo súper fuerte, cuando tenía casi un mes de haber tenido a mi bebé, o sea, estaba todavía en cuarentena, que además nosotros no entendemos el concepto de la cuarentena y nunca la respetamos bien y etcétera. ¿Eso era como el mal este del Menier o algo así que le Pensaron llaman? que tenía Menier, pero en realidad lo que era una migraña vestibular, se llama. Okey, Entonces, en lugar de que te duela la cabeza, lo que te estás es como mareas. el mareo de cuando te duele mucho la cabeza, como cuando tienes migraña. Entonces, pero era como todo el tiempo. Y obviamente, pues esto, los primeros días era como, ya se te va a pasar, ya se te va a quitar, ¿no? Y entonces, como que yo veía que pues no estaba progresando ni nada, entonces iba con el de los chochos, con el de las hierbas, porque además estaba amamantando a mi bebé. ¿Ahí seguías trabajando o ya no estabas en la empresa? Estaba en ese momento en maternidad, pero sí Okey. seguía en la empresa. Ujú. Y entonces estaba como en todo este proceso de tratar de sanarme y te encuentras como en este lugar en donde
te sientes muy solo porque como que nadie te toma mucho en cuenta con tu proceso, ¿no? O sea, como que tú quisieras que la gente llegara y como, no, pero a ver, te ayudamos. Y no, al final era como yo sola tratando de encontrar las herramientas y bueno, pues pude ir a un montón de doctores y de diferentes especialidades y lo que veía en todos era que nadie sabía por qué tenía yo el mareo y nadie sabía cómo se me iba a quitar ni cuándo se me iba a quitar. O sea, era como, ni si se me iba a quitar. O sea, Sí. era como, pues no sabemos y pues no sé, igual y pues hace esto. O sea, yo lo que me di cuenta es que nosotros estamos acostumbrados, cuando tenemos algo que nos pasa, a que vayamos con alguien que solucione nuestro problema y que nos diga, sí, claro, esto yo ya lo he visto 10 veces y todas las veces ha funcionado esto. Sí, cuando te preocupas es cuando vas y no saben, ¿no? No saben y además es como súper ambiguo y súper vago de qué va a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, en este proceso, yo lo que me doy cuenta es que no había una solución para mí a la medida que yo me fuera a tomar estas medicinas y se me quitara. Ujú. Y entonces empiezo como a buscarle más y llego con, así, literal, alguien me dice como, va a bajar un chamán de la Sierra Gorda. Yo en ese momento vivía en Querétaro. Y este chamán viene una vez al mes, pero es buenísimo y pues ve con él, ¿no? Entonces yo Ujú. ya en este último, ¿no? De qué voy a hacer, ¿No habías hago tratado meditaciones o prácticas que hacías de más chica? cero, Cero. cero. O sea, estaba yo totalmente desconectada de esta Ujú. práctica porque esto me ocurre a los 30 y yo tenía ya a lo mejor 10 años sin meditar. O sea, yo Ok. había meditado como hasta los 20, ¿no? Ujú. Y entonces en este lapso como que me había completamente desconectado, incluso me había vuelto una persona como supremamente mental y ya no, o sea, como que no hacía ninguna práctica espiritual y todo era como mi mente. Y entonces mi mente iba a toda velocidad y me metía en historias que pues que me estaban llevando por el dark side, ¿no? Ajá. Realmente. Y entonces, Y el chamán, o sea, ¿quién te recomienda el chamán? ¿O te dicen este cuate es curandero o es pues me dicen, es un chamán que baja de la sierra. Esto me lo dice uno de los clientes de la franquiciadora con la que yo trabajaba. Ok. O sea, que me empezaron pues a ver que me sentía súper mal y que no había regresado, porque es que yo no había regresado Ujú. de la maternidad. Estaba como en el periodo de cuarentena. Entonces voy a ver a este señor y yo dije, no, pues ya, o sea, él seguro pues, me va a hacer algo y ya con eso, ¿no? Y entonces estuvimos hablando largo rato, porque además, cuando tienes como algo que te pasa, y a mí me pasó mucho esto, es como que te fusionas con tu padecimiento y entonces todo el tiempo lo abordas desde es que mi condición o es que mi problema o lo que a mí me pasa y vuelves, o sea, como que tu ego se toma ese papel, Ujú. ¿no? Y entonces después de como media hora de contarle todos mis males, me dice como, sí, sí, bueno, ya, o sea, como ya me contaste todo y qué bien, pero pues yo no puedo hacer mucho por ti. O sea, me dijo, lo que tienes, o sea, lo que te pasa es que estás por fuera de tu centro y lo que tienes que hacer, y por eso estás mareada, ¿no? Regresar a tu Es centro. que tienes que regresar a tu centro. Ujú. Y yo, sí, ajá, ¿cómo? Pues no sé, o sea, eso es algo que te toca descubrir a ti. Y yo, no puede ser que yo llevo un mes esperando a este señor para que me diga esto. O sea, Ajá. no puede ser. Entonces me acuerdo que salí súper enojada. Ah, bueno, pero antes de que me fuera, me dijo, Él no nada que ver con chikun. él había, o sea, él conocía a un maestro que practicaba Qigong y tenía otro maestro que también, pero él no era practicante activo. O sea, Ok. él como que hacía, trabajaba con la energía, pero no era digamos, de ese gremio chicunero así, ¿no? Ajá. Entonces, pero me dijo, yo creo que el Qigong te puede caer muy bien. Mira, aquí hay un website y me escribió así en un papel y me dijo, entra ahí y toma un curso. Yo de verdad salí frustrada, Enojada. enojada, o sea, yo dije como no puede ser que me esté diciendo esto, o sea, ¿por qué estoy con este hombre y me está dando esta información? ¿Yo qué voy a hacer con un website? Sí. O sea, si ni siquiera puedo leer las letras del website. O sea, yo no, o sea, el vértigo era fuerte, entonces no podía manejar, no podía leer, no podía ver la computadora, o sea, no podía ver nada de lo que en general entretenía mi mente. No podía ver la televisión, no podía hacer nada, Wow. sino estar en presencia, ¿no? Y entonces, pues lo que hago es, dije, bueno, pues por alguna razón está esta información a la mano, me meto a este website y para mi sorpresa, en aquel entonces casi no había podcasts, o sea, Ujú. no existían. Esto fue hace casi 6 años. Y había un podcast en la página esta. Y entonces Ajá. habían no sé cuántos capítulos del podcast
y me pongo a escucharlos y eran como capítulos de 1 hora y haz de cuenta que eran como, no sé, como 20. Y en este podcast, esta persona, el dueño del website, contaba cómo él se había curado con Qigong y Ujú. cómo había viajado hasta China para obtener la información de los maestros y cómo ir a China era algo imposible porque no era como, o sea, esta información no estaba como de me inscribo a un curso del retiro de la próxima semana. O sea, no Ujú. existía eso. Tenías que concertar con un maestro en China específico, tenía que casi aceptarte, o sea, era como necesitabas tener como alguien que dijera sí, puede ir, tenías que tramitar una visa, o sea, habían varias cosas que este hombre logra para poder llegar a China y sanarse. Ok. Y se sana, además. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a tomar este curso y por alguna razón estoy recibiendo esta información. Y entonces un mes más tarde tomo el curso y En vivo. empiezo en vivo. Este cuate estaba en Este cuate era Querétaro. maestro y daba por toda la República Ok. cursos de repente, ¿no? Y entonces, bueno, tomo el curso con él. Es un curso que para mí resulta súper complicado porque son 3 días de 8 horas viendo una pantalla. Yo no veía bien la pantalla, me costaba muchísimo trabajo. O sea, realmente hice todo un esfuerzo. Mi mamá afuera del curso con mi bebé, pasándomela cada 3 horas para amamantarla. O sea, Wow. eso era un circo. Entonces, bueno, logramos, tomo el curso, me pongo a practicar y rápidamente, como yo había sido pues practicante de otras meditaciones, como que rápidamente me di cuenta que había algo que se movía de forma diferente. Entonces, como que dije, aquí hay algo como diferente, pero ni lo entendía, ni sabía muy bien, ni siquiera si lo estaba haciendo bien, porque esta Pero eran unos organización, ejercicios físicos. Digo, a sí, ver, yo tuve la fortuna de en Valle de Bravo tener una clase de Qigong con Nat, pero la verdad fue más como una especie, digo, de lo que yo vi. Entiendo la parte del arte y la comparativa, digo, para mí es como la comparativa con yoga, ¿no? ujú, Y digo, a fin de cuentas nosotros, te puedo platicar aquí en Creciendo, recibimos a Dan Ferráez y es una situación distinta, pero similar en el aspecto que él estaba atravesando una etapa de ansiedad y de depresión y por medio del yoga y la meditación se curó. Y ahorita pues se dedica a eso, ¿no? ujú. Pero platícanos un poco del Qigong. O sea, cuando estabas tomando el curso y que empezaste a sentir que la energía se movía, ¿era por los ejercicios físicos o había una parte de meditación relacionada a respiración y demás que dijiste, ah, caray? Pues, en realidad, a mí me gusta llamar al Qigong meditación en movimiento, porque lo que haces es entrar en un estado meditativo, pero a través de unos movimientos. Ujú. No son posturas tan, vamos a decir, tan exigentes como las del yoga. En realidad, las posturas son como muy simples, muy suaves. Los movimientos son como muy redondos, son movimientos muy lentos, en donde de alguna manera como tu cuerpo activa ciertos puntos acupunturales, pero el gran trabajo lo hace la mente. Ok. O sea, el cuerpo se mueve para que la mente esté atenta en el cuerpo y no esté pensando en otras cosas. Ujú. Esa es la razón por la que el cuerpo se mueve, en Ujú. realidad, ¿no? Y las posturas, pues, ayudan, ¿no? Pero el gran trabajo lo hace la mente en el movimiento de nuestra energía vital, porque lo que hace el Qigong es mover tu energía vital en el cuerpo de manera eficiente. Ujú. Normalmente todas las enfermedades, todos los trastornos que tenemos, depresiones, ansiedades, o sea, todo lo que tiene que ver tanto con la parte emocional como con la parte física, tiene que ver con un estancamiento de nuestra energía vital, Ujú. ¿no? Nosotros tendemos en Occidente, sobre todo, a separar como materia y energía, ¿no? O separar el cuerpo y la mente. Y la verdad es que es una fusión. Ujú. O sea, estos elementos están fusionados. Entonces, pero como a nosotros nos gusta verlo como, digamos, como polarizados, no entendemos que funcionan de manera codependiente. O sea, si una se mueve, el otro tiene una reacción. Entonces, si haces una postura, pues la energía se mueve de una u de otra manera. Pero también si tienes un pensamiento, tu energía se mueve de una u otra manera. Sí, desde una respiración, ¿no? O sea, cuando estás Exacto. enojado o frustrado o algo y que el simple hecho de respirar, pues te tranquiliza, ¿no? Exacto, es de las prácticas más sencillas para volver a ti. Ujú. Y es que justo a mí lo que me estaba pasando era que no estaba en mí. Estaba en mi bebé, estaba en el posparto, estaba en la depresión posparto, estaba en todo lo de afuera
y no estaba en mí. Y además, o sea, había hecho todo este proceso del nacimiento de mi bebé en un momento en donde yo estaba drenada de energía, que no es lo mismo que cuando estás fuerte y pues ya tienes un parto y sí, hay un tema energético muy, muy importante, pero pues tienes la fuerza para sostenerlo. Sí. Yo no estaba pudiendo sostenerme a mí primero. Sí. Entonces, en este proceso, a través de la práctica de Qigong, bueno, yo me doy cuenta que se mueven ciertas cosas, que esto está medio raro, pero no veía mejoría. O sea, yo decía, no, pues yo practico y no estoy viendo qué vaya a pasar. ¿Eso ya habías terminado el curso y seguías practicando tú sola? Sí, tú aprendes una serie de movimientos que son unas rutinas que duran 15 minutos y yo hacía varias repeticiones de la rutina de 15 minutos a lo largo de mi día y pues esperaba ver unos resultados, ¿no? O sea, como que decía, bueno, pues yo estoy aquí haciendo esto y ¿qué va a pasar? Y aunque notaba que era algo como importante, no veía como para dónde y no me sentía mejor. Entonces, el grupo donde yo había aprendido Qigong no daban soporte, no había como, ay, pues llamas y te resuelven tus dudas, o no, sino simplemente yo había tomado el curso y ya. Entonces me puse como a investigar en internet, que en ese momento, hoy en día la información es súper, súper poca, pero en ese momento era menos. Nada. Y encuentro a una persona, a un maestro que se llama Abraham, encuentro a Abraham que había aprendido igual esta práctica de este mismo grupo y tal, pero que había ido a China a certificarse y que ahora daba prácticas grupales. Okay. Entonces lo llamé y aparte decía, y además me acuerdo que en el podcast mencionaban a Abraham varias veces, ¿no? Okay. Entonces, no, es que Abraham no sé qué y tal. Entonces yo dije, este debe ser el Este es mismo el Abraham. bueno. Dije, Este es el bueno. este es, ¿no? Ajá. Entonces lo llamo y yo así de, pues yo quiero hablar con Abraham, ¿no? Y entonces me dijo, él me contestó, o sea, el lugar donde yo hablé era su celular, ¿no? Y entonces vuelvo a contarle mi historia durante 80 horas, contándole todos mis males. Y él así pacientemente me escucha y me dice, lo que necesitas es venir a una práctica de grupo porque tú acabas de tener un parto y tu energía vital está súper baja y lo que estás haciendo con la práctica es mover tu energía vital, pero tienes tan poquita que, digamos, no te alcanza como para mover y realmente moverte del lugar en el que estás. Entonces me dice, vente a una práctica de grupo. En las prácticas de grupo hay gente que está muy fuerte, ¿no? Y ahí entiendo por primera vez el concepto del campo. Y entonces me dice, te pones en el campo y entonces entre todos vamos a ayudarte a mejorar tu salud. Ay, qué padre. Y entonces para mí esto es como la cosa más rara de la tierra. Yo llego a este lugar, empiezo a practicar en este grupo y me doy cuenta en esa práctica que algo se había movido. Eso, ellos estaban allá en Querétaro también. No, en Ciudad de México. En Ciudad de México. Este era un grupo que practicaba en Ciudad de México. Yo llegué y habían como 40 personas practicando. Habían practicantes muy antiguos, otros no tanto, etcétera. Pero lo que me doy cuenta es que después de esa práctica yo sí me sentía diferente. Entonces empiezo a practicar en grupo con ellos. Y lo que él me explica es que en el momento, o sea, imagínate que el campo cuántico o el campo electromagnético es como si estuviéramos todos en un círculo sosteniendo una sábana, ¿no? Entonces, si hay alguien que está sosteniendo esta sábana y está como que se está cayendo y está con poca fuerza y tal, todos los demás hacen como un contrapeso y levantan a los que no están bien. Pero si tú estás practicando solo, es como tú estar con tu propia sábana tratando de sostenerla y no tienes la fuerza. Claro. Entonces, cuando empiezo a hacer estas prácticas en grupo, lo que haces es conectar literal con esta información, porque para los chinos, el chi, que es lo que mueves en el Qigong, es la materia, la información y la energía vital, ¿no? Para ellos es lo mismo. Materia, energía, información es exactamente lo mismo. Entonces, para mí estas prácticas de grupo resultaron increíbles y me di cuenta poco a poco que a través de mi práctica, yo igual iba a mi casa y practicaba y luego me reunía en las prácticas de grupo, pero me di cuenta que mi mente empezaba a cambiar. Mi condición de vértigo seguía relativamente igual durante algún tiempo, pero mi mente ya no estaba enfocada en lo mal que me sentía y lo terrible de mi situación y lo triste de mi vida, sino ya había cambiado a, tengo esta condición y pues ya está. O sea, a pesar de esta condición, estoy en paz y estoy tranquila con lo que vivo. Y ahí creo que es donde ocurre el cambio y donde
viene esta transformación en donde mi enfoque cambia primero. Y entonces hay un concepto de los chinos que es como súper importante que dice, el chi sigue a la mente. Cuando la mente cambia, entonces el chi le sigue. Ok, Entonces lo primero que cambió fue mi mente. padrísimo. Y decides, entiendo que de ahí decides ir a China, ¿no? Pues no fue tanto una decisión, o sea, lo que sucedió es que me volví muy practicante y me di cuenta que eso me estaba ayudando muchísimo. Renuncié a mi trabajo, Ujú. dije, ya voy a renunciar, no sé ni por qué No es estoy lo mío. aquí, Ujú. ¿no? Y fue para mí bastante interesante renunciar a todo eso, ¿no? Y aprender a vivir en la presencia total. Dejé de ver televisión, dejé de estar en la computadora, dejé el celular, porque claramente al principio no lo podía hacer por lo que me implicaba, pero después me di cuenta que tampoco lo necesitaba. Ujú. Y fue como una gran liberación, la verdad, Lo que se me ¿no? hace padrísimo y digo, ahorita en Creciendo que hemos entrevistado a varias personas, la mayoría parten de una crisis, un parteaguas, ¿no? Que dices, pues tienes cierta problemática y demás, que dices, tengo que buscar algo más, ¿no? Sí, Y que digo, creo que esta es una de esas historias que pues, evidentemente era un tema de salud, digo, evidentemente el tema del vértigo y demás, pero por otro lado, pues esa parte mental, ¿no? Y si no estás bien contigo misma, pues difícilmente puedes estar bien con los demás, ¿no? esto que dices de las crisis es bien interesante porque en general, no, o sea, somos criaturas como súper predecibles, ¿no? Ujú. Y la verdad es que solo hacemos cambios en nuestra vida en dos vías. Uno, para buscar placer y Mm, dos, para evitar el dolor. correcto. Entonces, solamente cuando llegas a esos puntos de inflexión en donde, o sea, si obviamente estás todo el tiempo buscando placer y aquí qué rico estoy en mi zona de confort, no te mueves. Es hasta que sientes dolor y dices, ¿cómo me quito esto? Que haces esa transición. O sea, que dices, esto no puede ir, no puede continuar así, Sí. ¿no? Entonces, para mí fue esta condición y sí es cierto, o sea, es cuando la gente se mueve del lugar y es chistoso porque pues todo lo del viaje a China surgió porque estaba yo siendo practicante y de repente me llegó un correo en donde se abrían las inscripciones para el primer viaje a China de las personas que quisieran participar, ¿no? Y Ujú. yo como, o sea, a mí me confundió el mensaje, entonces le hablé a Abraham, porque Abraham me lo había mandado, y yo como, ¿cómo así? O sea, ¿puede ir cualquier persona a China? O sea, si esto es tan difícil. Entonces me dice, sí, lo que pasa es que los maestros dicen que es momento de abrir esto para todos. Esto es un conocimiento que ha estado cerrado durante muchos años. O sea, para los chinos todo tiene, o sea, como el yin y el yang, todo Ujú. tiene como momentos de apertura y de cierre. Y el Qigong llevaba mucho tiempo en un cierre. Dice, Ok. ya ahorita está comenzando como su momento de apertura. Entonces estamos convocando y con que haya 5 personas que quieran ir, nos vamos. Yo, haz de cuenta que me habían llamado a mí a ese lugar. Ujú. O sea, desde que yo escuchaba los podcasts y yo escuchaba toda la historia de esta persona yéndose a China y tal, yo decía, es que yo quiero hacer eso, o sea, yo quiero conocer esta verdad, quiero ir como lo más profundo que se pueda ir. O sea, yo quería conocer a estos seres que nos habían dado esta herramienta y que, ¿no? O sea, que ahora estábamos practicando del otro lado del mundo. O sea, me parecía. Oye, y en ese entonces, o sea, en la parte de salud, el vértigo, ¿seguías con eso o ya se te había quitado? Pues yo creo que iba mejor, pero todavía tenía como una ligera sensación. Ujú. O sea, en realidad, yo creo que me tardé más de un año en eliminar todos los síntomas. No fue de un momento a otro, pero mi vida era otra. O Ujú. sea, yo ya, sí, se me quitó 100%, ¿no? O sea, llegué a un punto en donde 100%, pero mi vida era, yo ya, digamos, no lo percibía. O sea, Ujú. había como dejado ese apego Ujú. a lo que tenía, ¿no? Entonces te vas a China, tomas el curso, regresas, digo, y ahí es cuando empieza Eucalipto, ¿no? Junto con Santiago dicen, tú de alguna forma dices, pues quiero primero, digo, antes de hablar del tema de la mujer y el empoderamiento de la mujer, lo primero dices, oye, pues yo quiero practicar esto y quiero enseñar esto, y nace Eucalipto, ¿correcto? Sí, la idea para mí, o sea, para mí el viaje a China obviamente fue un parteaguas, o sea, fue como darme la oportunidad de vivir algo que muy por fuera de lo que me había imaginado, aprender de personas tan sabias, compartir con ellos esa experiencia, para mí fue una cosa
maravillosa, siempre me preguntan como, bueno, ¿pero qué conociste en China? Yo les digo, yo no hice el viaje turista de China. O sea, Ajá. yo me fui literal, fuimos a Beijing a encerrarnos en los hutongs, que son como las poblaciones que viven en el centro de la ciudad, las comunas. Ujú. O sea, yo tuve la experiencia china, de más china que puede haber. Ajá. O sea, no turística, o sea, nunca hicimos nada turístico más que ir a la muralla china porque todos dijimos que teníamos muchas ganas. Los maestros no querían que fuéramos porque nos Ajá. decían como, ¿por qué quieren ir a un lugar donde hay información tan negativa? Ajá. No vayan a la muralla. Y nosotros, no estamos del otro lado del mundo y no vamos a ir a la muralla. Pero fuera de eso, en general, este viaje para mí fue un cambio de cosmovisión. Ujú. O sea, yo lo veo así. Yo creo que yo vivía como o sea, con unos limitantes y como todo el mundo, ¿no? Tienes como que solo puedes percibir aquello que has visto con Ujú. tus sentidos, tus 5 sentidos. Y para mí el viaje a China fue como una expansión de estos límites y me di cuenta que había cosas mucho más ricas y mucho más interesantes en la vida en general y dije, voy a explorarlas, ¿no? Y llegando a México, los maestros nos habían advertido que pues habíamos estado trabajando muy profundo y que el chi se iba a mover y muchos cambios iban a llegar a nuestras vidas. Entonces estábamos como muy emocionados, pero no sabíamos qué iba a pasar. Ajá. Y al día siguiente de haber llegado, Santi, mi esposo, se despertó y me dijo, voy a renunciar. Y yo, no, espérate, ¿por qué? Porque yo decía, no, pues yo tenía ganas como de crear un proyecto y ayudarles a mujeres que estuvieran como en condiciones complicadas o complejas, etcétera. No lo tenía muy claro todavía, pero pues mi idea era que mi esposo pues, siguiera trabajando y yo creara aquí mis cursos y mis talleres, ¿no? Ajá. Entonces, cuando me dice que va a renunciar, pero además me lo dice con una convicción, y yo, además él tenía un cargo de director y no era como, ya renunció mañana, sino había que hacer toda una gestión y todo un tema. Cuando me dijo, yo como que le pregunté como, ¿cuándo? Me dijo, ya, hoy. Yo, ¿hoy? O sea, Ajá. ¿hoy vas a renunciar? Sí, voy a renunciar, no sé qué, y te voy a ayudar Ok. a que O sea, armemos tú ya le esto. habías platicado, evidentemente, todo el La proyecto, noche todo lo anterior, que querías. la Ok, noche ok. anterior. O Entonces sea, fue un llamado en sus sí, sueños. fue un llamado y estuvo muy interesante porque la verdad es que cuando él renuncia y todo, y yo estaba llegando de China, o sea, ya nos habían llamado locos varias veces desde que yo me fui a China, o sea, pues era como una cosa súper extraña que yo me hubiera ido a China, tenía 2 hijas chiquitas, pero más extraño que además dijéramos, vamos a no tener trabajos tradicionales, sobre todo porque veníamos de un ambiente corporativo y vamos a fundar una comunidad. No existían las comunidades hace 6, 7 años. Es que uno no se alcanza a imaginar lo rápido que se ha movido todo, pero Sí. hace 7 años no existía y era algo pues bastante nuevo. Entonces, nos pusimos él y yo como a diseñar qué era lo que queríamos hacer y dentro de mi corazón estaba ayudar a mujeres que no tenían las herramientas para salir adelante, que podían estar en procesos de ansiedad, que podían tener depresión o que incluso podían estar viviendo vidas que no les correspondían porque no estaban conectadas con su propósito. Ujú. Entonces, en realidad esa era como la visión y bueno, y sigue siendo la misión de Eucalipto. Y creamos esta comunidad y empezamos a dar estos cursos en donde Pero esto partió de alguna cuestión específica que dijeras, bueno, es que yo veo a las mujeres en general que les pasa esto, digo, de lo que he leído y de seguirte también en tu cuenta, pues es un tema de también que muchas veces las mujeres no sienten esa confianza en sí mismas, ¿no? ujú, Digo, las mujeres porque apoyas a las mujeres o es un poco la causa, ¿no? Pero pues muchas veces en general, ¿no? El ser humano, si no te crees lo que puedes hacer, pues difícilmente, ¿no? Yo muchas veces digo, la meta, pues la tienes que fijar alta, ¿no? Si tú ujú, te la fijas aquí, pues no vas a llegar acá arriba, ¿no? exacto. Entonces, pues es apúntale hasta arriba pues, para poder lograr, y es el primer paso, ¿no? Entonces, entiendo que mucho está en esta parte de la confianza, es algo que tú habías visto, habías vivido, que digas, con lo que yo voy a hacer, realmente voy a transformar y voy a ayudar a las mujeres para que tengan las herramientas y la motivación para ser mejores personas. Pues en realidad, yo creo que surge, o sea, me han preguntado muchas veces por qué no a todos, ¿no? O sea, ¿por qué no les enseñas también a los hombres? O sea, he tenido alumnos hombres así de, oye, pero yo me puedo apuntar al de mujer, empodérate mujer. Y yo, bueno, pues si quieres apuntarte, apúntate. O sea, es chistoso, pero sí me ha pasado.
yo creo que una de las cosas que yo me cuestioné mucho en mi viaje a China y en general en todo este despertar fue qué le quería dejar a mis hijas. Ujú. Y pues las dos eran niñas, ¿no? Y yo decía, bueno, si yo pudiera dejarles algo a ellas, sería la confianza en ellas mismas para que pudieran vivir en libertad, ¿no? Para poder sentirse plenas. Y entonces empecé a trabajar por ahí. Y me empecé a dar cuenta, cuando empiezas a trabajar con la En mujer, libertad e independientes. en libertad, independiente, sin tener Ujú, que depender de nada ni de nadie, ¿no? Porque en mi práctica, lo que me fui dando cuenta después es que pues las mujeres son la parte de la población más vulnerable, ujú, porque son las que tienen menos condiciones, las que tienen menos posibilidades de lo que ya sabemos, ¿no? Las brechas salariales, todo lo que hay de, o sea, de discriminación hacia la mujer, ¿no? Y que este tema, o sea, a la mujer le cuesta mucho más trabajo que a los hombres conseguir cualquier cosa por ujú, las condiciones naturales de la mujer. O sea, conseguir un buen puesto o que la acepten en una beca o que sea mamá y trabajadora al mismo tiempo. Y entonces, porque a mí me había pasado, o sea, parte de la desconexión que yo viví es, tenía yo una hija chiquita y trabajaba miles de horas y no tenía un balance ujú. en mi vida. O sea, no había una condición que generara ese balance. A mí me podían poner una junta a las 8 de la noche y qué, Claro, ¿no? Y nadie pensaba que mi hijita a las 8 de la noche tenía que estar con su mamá, sí. ¿no? Entonces, a partir de eso es que para mí es importante que las mujeres tengan como más herramientas y por eso me empiezo a enfocar en la mujer. Además, me siento como muy cercana a las mujeres en general porque yo atravesé todas estas situaciones y empiezo a dar esas herramientas que después derivan en ayudarles a emprender. Porque yo me doy cuenta dentro de mi propio proceso que para mí el emprendimiento me había dado libertad, Ujú. porque ya no dependía de alguien más que me fijara unas horas o de algo más que me dijera lo que tenía que hacer, o sino simplemente ya podía ir co-creando al mismo tiempo que maternaba. Y emprender en el aspecto que sea. Para mí el emprendimiento, bueno, yo creo que yo siempre he sido muy emprendedora Ujú, y el emprendimiento no necesariamente tiene que ser en algo específico. Yo creo que lo que tienes que buscar es algo que haga cantar tu corazón, ujú, porque el emprendimiento va a ser duro, ¿no? Y no es que trabajar empleada no lo sea, ¿no? O sea, yo creo que tú escoges el camino que quieres vivir. El emprendimiento tiene momentos muy complejos y que te llevan como a esta verdad. Y si no te agarras de un propósito, si no amas realmente lo que haces, lo vas a dejar. ujú, Y entonces vas a ser esa persona que ha participado en no sé cuáles miles de proyectos, que nunca le ha ido bien y que nunca ha podido realmente lograr lo que quiere porque no ama lo que hace. ujú. O sea, yo me di cuenta que yo estaba en una posición que todo el mundo desde afuera podía juzgar como súper exitosa, como que me decían, pero ¿de qué te quejas? Si tienes un súper trabajo, te pagan súper bien, o sea, tienes tu familia, etcétera. O sea, como, ¿por qué no habría de gustarte ese trabajo? Ujú. Pero yo realmente no disfrutaba lo que hacía. Y entonces me generaba muchísimo estrés, además de la carga de trabajo, las miles de horas que trabajaba, que me llevaron a un punto en donde ya estaba afectando mi salud y mi confianza también. Sí. Pero regresando a este tema del emprendimiento, porque como dices, hay gente que tiene un trabajo, no le gusta y dice, pues siempre mi ideal pues ha sido hacer X, pero no tengo la confianza, no tengo los recursos económicos, no tengo el apoyo, no tengo el conocimiento o las bases. ¿Qué tantas herramientas les das? ¿O es una cuestión más de simplemente generar esa confianza y que se anime la gente y que pues ahora sí que se iluminen para que puedan lograr el objetivo de lo que están buscando? Pues en Eucalipto hemos desarrollado diferentes plataformas y diferentes programas. Incluso tuvimos una comunidad específica de emprendedoras que junta, o sea, que en un grupo ellas se llamaba la tribu de emprendedoras y que se apoyaban muchísimo como en diferentes intercambios y muchas cosas. Pero lo que yo trabajo del emprendimiento es a la emprendedora. Ujú, O sea, el emprendimiento per se, lo que ella va a hacer, o cómo va a vender, o cómo va a hacer su marketing, o cómo, eso yo le doy como ciertas ideas e instrucciones de, mira, esto lo puedes aprender aquí, o léete este libro, o haz esto, para que lo puedan lograr. Pero ujú, lo que realmente trabajamos en Eucalipto, y a mí lo que me gusta, es llevar a la emprendedora o a la mujer
a reconocerse como este ser que puede lograr lo que se proponga. Que tengan la valentía para hacerlo. Siempre y cuando tenga no solo la valentía, la disciplina también, que pueda fijarse los objetivos, que tenga claridad de lo que quiere. O sea, muchas veces no logramos lo que queremos porque ni siquiera sabemos qué queremos. Ujú. Entonces es como ayudarles a enfocar su mente. Trabajo mucho el tema de hábitos, o sea, cómo a través de mejorar tus conductas y tus rutinas vas a generar mejores acciones que a su vez van a tener mejores resultados en el tiempo. Ujú. Entonces, en realidad, lo que yo me he dedicado a hacer a través de mi práctica es a desarrollar integralmente a la mujer, en donde sepa que su propio límite es ella misma. Ujú. Su propio límite es su propia cosmovisión del momento presente. En el momento en el que ella empuja esos límites y se permite ir más allá o vivir experiencias diferentes, necesariamente va a conectar con nuevas posibilidades. Y Ujú. nos cuesta un montón de trabajo conectar con esas posibilidades. Yo misma me doy cuenta, cuando yo empiezo a pelearme contra algo, ¿no? Así que empiezo como que, y esto no me sale, y no me sale, y por qué, y tal, y empiezo a tener como esta insatisfacción, lo primero que me pregunto es como, ¿qué más me falta aprender? Ujú. O sea, hay algo que no estoy aprendiendo, ¿no? Y yo tengo un concepto que me gusta mucho, que he aprendido con mi práctica, que es que tenemos como 3 mentes. Ujú. Entonces, tenemos la mente consumidora, que es la que se llena de información, ¿no? Tanto positiva como negativa. Y tenemos la mente creadora, que es la que nos lleva a ese lugar creativo en donde, hagamos esto o solucionemos este problema de esta manera, que en realidad es la que nos saca de los patrones, ¿no? O de la repetición. Pero entre esas 2 mentes hay una mente en la mitad que se llama la mente atenta. Ujú. Si yo no paso por la mente atenta, muchas veces no puedo brincar a la mente creadora. Entonces tengo a muchas personas que me dicen, ay, es que yo quisiera tener ideas y quisiera, pero no se me ocurre nada, o no puedo hacerlo, o no puedo crear. O sea, literal no puedo crear. Lo primero que yo les digo es, no estás consumiendo la información correcta. O sea, lo primero que tienes que hacer es darle a tu mente la información correcta, pero darle el espacio a la mente Ujú. atenta. Entonces, la meditación y todas las técnicas de Qigong que uso en todos mis programas y en todos los talleres de eucalipto es llevarte a ese estado de mente atenta, en donde tienes una buena información, que es lo que aprendiste en el curso, la herramienta o lo que sea, pero vas a llegar a ese espacio en donde tu mente va a tener el tiempo de integrar la información que recibió para saber qué hacer con ella. Claro. Y le vas a dar también espacio como a tu intuición y al corazón, y ahí te conectas con el poder creador. Padrísimo. Y como herramientas, digo, ahorita existe esta comunidad, en la pandemia, pues fue un poquito el que todo mundo encontramos diferentes herramientas para comunicarnos, para seguir en esta comunidad. A mí me pasaba en el trabajo que, pues yo la realidad, yo no creía en el tema de home office, ¿no? O Ujú. sea, yo decía, nah, pues, home office ahí nada más están de baquetones, ¿no? Y cuando resulta que dices, tienes que estar en un lugar y pues tienes que ver cómo trabajas, digo, yo creo que todo el tema digital evolucionó y creció brutalmente, ¿no? Y hoy por hoy, pues vemos que en términos de contenido, pues muchas de estas cosas que en términos de búsqueda y de comunicar y de cursos y demás están online. La comunidad que han creado ustedes en Eucalipto, ¿cómo funcionan esas herramientas que tienen? ¿Qué tanto acercamiento tienen con la gente vía digital, cursos y demás? Pues nosotros, o sea, somos una plataforma que funcionamos principalmente online. Ujú. Tenemos diferentes, o sea, hay cursos que empiezan un día y se terminan 4 semanas después. Hay membresías, tengo una membresía de práctica de Qigong que es mensual, ¿no? Y Ujú. tú te apuntas a la membresía y practicas todos los sábados. Está también la tribu de emprendedoras que en este momento está cerrada, pero vamos a iniciar también ese proceso en donde son grupos de mujeres emprendedoras que colaboran entre ellas, que también como que es una membresía en el tiempo. Entonces, hay como diferentes herramientas. A mí me gusta mucho la plataforma digital porque para mí es lo que me permitió irme a vivir al campo con mis hijas y además conectarme con gente que jamás hubiera pensado. Tengo alumnas en Singapur, en Ay, qué padre. Japón, ¿no? O sea, como que nunca me hubiera imaginado que eso fuera posible. Pero a mí me gusta mucho también el formato presencial. Y Ujú. yo creo que como humanidad necesitamos la presencia
Hago retiros 1 o 2 veces al año. Ahorita no he hecho por todo el tema pandemia, parto, posparto y todo esto, porque tengo un bebé de 1 año. Pero en general, ahorita ya tengo un retiro programado para finales de noviembre, en donde para mí hay una transmisión de información que se da de corazón a corazón Ujú. cuando estás en un intercambio presencial, porque precisamente estás en la presencia. Sí. Entonces, creo que las herramientas digitales nos ayudan muchísimo a maximizar nuestro alcance, a que nuestra voz llegue más lejos, pero no hay nada como la presencia. Y yo personalmente con mis maestros sí trato de estar en presencia con ellos. O sea, sí Ujú. trato de, si sé que vienen a México, ir a lo que hagan, si puedo ir a una conferencia con alguien que sigo, tal, estar en la conferencia. Pues muy afortunados aquí de recibirte presencialmente, Nat. ¿No? Exactamente, gracias a ustedes. Pero es que hay una transmisión distinta. O sea, Ujú. la conversación hubiera sido distinta si hubiéramos estado cada uno en su Zoom, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí. hay una lectura que va más allá de las palabras. O sea, hay una energía, hay una esencia, compartimos en este momento un campo, ¿no? Con todos los que estamos aquí y eso creo que es como lo más importante. O sea, de todas formas, está muy bien que trabajes tú, o sea, y que te entrenes de forma digital, pero ir a la presencia para mí es fundamental. Sí, de acuerdo. Platicabas ahorita del tema de los hábitos y del balance, ¿no? Nosotros justamente en creciendo, pues lo que tratamos de, o lo que buscamos es ese balance, ese equilibrio, ¿no? En la parte mental, en la parte espiritual y la parte física, ¿no? Que tampoco te puedes clavar 100% una cosa porque pues pierdes ese balance. Y tú que haces chikun y das clases y demás, pues creo que esa parte del balance es algo fundamental. Y bueno, pues esta cuestión que de los hábitos del día a día y lo que haces, te ayuda y te da las herramientas para lograr eso. Hay un libro que te recomiendo y a lo mejor te puede servir también para tus alumnas y lo que haces que se llama Hábitos Atómicos. Ujú. Este me lo recomendó Germán, mi hijo. Está padre, lo leí hace poquito. Y lo que es muy interesante es justamente las metas que te propones. No tratar de decir, si quieres correr, de decir, pues voy a correr el maratón de Nueva York en noviembre cuando nunca has corrido, ¿no? Ujú. Es empezar poquito a poquito. Y en términos de meditación, pues también no te tienes que meter a un curso de meditación de 1 hora diaria y demás. Puedes empezar con hacerlo 2 minutos al día, 1 minuto al día, ¿no? Y ya después te vas fijando objetivos que vayas alcanzando pues, en escalera, ¿no? Entonces te recomiendo ese libro, está padre. Pero regresando un poco a la plática del balance, los hábitos, platícanos un poquito más de ti, o sea, de tus hábitos, lo que haces cuando te despiertas, ¿qué haces? Hace un día desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿cuáles son tus hábitos? Pues a mí me gusta, o sea, yo tengo 3 hábitos principales que trato de que se mantengan a lo largo de mi día. Mis hábitos y mis rutinas han cambiado mucho en los últimos, meses, años, porque además tuve un bebé hace año y medio, y bueno, pues todas las que somos mamás sabemos que casi que las rutinas van cambiando mes a mes, ¿no? Sí. Y bueno, pero una de las cosas que trato de conservar es mover mi cuerpo siempre, o sea, por lo menos 20 minutos. Yo soy una mujer muy activa, pero de todas maneras tener ese tiempo en donde tú mueves tu cuerpo como quieras, haciendo yoga, no sé, corriendo, etcétera. No soy muy amiga del gimnasio, la verdad, Ujú, porque creo que hay cosas mucho más enriquecedoras para hacer moviendo el cuerpo. ujú, Pero lo que más recomiendo es la caminata. A mí me encanta caminar porque me parece que es como fácil, lo puedes hacer en donde sea, no necesitas nada extra, sino simplemente como salir y caminar, ¿no? Y eso también te da como una actitud ante la vida. O sea, la caminata es como ir hacia adelante, ir al frente, como enfrentando lo que viene, ujú. ¿vale? Que puede ser como muchas sorpresas que puede haber en tu camino. Entonces, eso siempre procuro que, o sea, todos los días haya 20 minutos de movimiento. Otra cosa que hago mucho, a mí me gusta mucho la práctica del Qigong porque precisamente es fácil. O sea, no necesitas ni un outfit, ni un mat, ni un nada. O sea, lo puedes hacer literal sentado en una silla,
al borde de tu cama o lo puedes hacer en un espacio de 1 metro cuadrado. Bueno, hay unos ejercicios medio complicados. Ese de hacer la sentadilla Sí, pegado a la pared de frente. sí, sí. Ahí tenemos que hacer un reto de eso la próxima vez que nos veamos con más gente para que lo traten en su casa. Pues ese es o sea, es algo que de lo que más ha permeado en mi familia. O Ujú, sea, hoy hemos tenido así como unos días de gripas y así, y mis hijas, mi esposo y todos hacemos 50 sentadillas ajá, en estado de meditación y de verdad es que te cambia el día. ajá, Entonces, para mí la práctica de Qigong es básica. No siempre la hago en el mismo horario, por mis horarios cambiantes, pero por lo general la hago en la noche. O sea, ujú, ya que acosté niños y nadie necesita nada más de mí, a las 8 de la noche, ahí hago mi práctica larga de ujú. Qigong, ¿no? Que puede durar 1 hora o lo que sea. Y lo otro que hago muchísimo es escribir. Ay, qué Todo el padre. tiempo cargo libretas o tengo notas en mi celular. Trato de que sea pluma y papel Ajá, y escribo un montón de cosas, escribo cómo me siento, escribo mis ideas, escribo algo que le quiero dejar a mis hijas, escribo, o sea, me sueño el día que se encuentren mis escritos y digan, qué mamá tan loca que escribía cosas por ajá. todas partes. Y los dibujos, ¿no? Sí, no, y tengo no sé, en mi casa muchas libretas Ujú, completas. O sea, me puedo gastar plumas y libretas completas. Y creo que ese es un buen ejercicio para la mente porque baja toda la información que no le sirve, pero también hace ese espacio precisamente de las 3 mentes. O ujú. sea, bajamos esa información y pasamos a la mente atenta vía la meditación o la práctica que tengas. Y entonces también escribir ese como movimiento creador, donde Ujú. vas creando cosas nuevas para tu vida. Okey, padrísimo. Entonces esas 3 cosas sí las reservo. Mi día es bastante agitado porque pues ser una mamá con 3 hijos es bien, bien difícil, pero sí soy una persona muy organizada. Entonces lo que hago es que pues en las mañanas llevo a mis hijas a la escuela, o sea, yo soy la primera que se levanta y con mis hijas las llevo, etcétera. Me encanta vivir al lado de la escuela, entonces corremos literalmente a la escuela, Ajá, literal. Regreso, le doy desayunar a la segunda, la llevo, vuelvo así. Y luego, bueno, pues estoy ahí, obviamente el desayuno para nosotros es muy importante. Algo que hacemos en la casa es no hay pantallas ujú, en general. O sea, tenemos nuestro celular y decimos esto es una herramienta de trabajo, pero pues nuestras hijas están en una educación Waldorf y no hacemos uso de las pantallas, o sea, no hay tiempo de pantalla, ¿no? Entonces, ese tiempo con ellos, el desayuno es como muy, muy sagrado, las llevo a la escuela. Después dedico toda mi mañana a trabajar. Ahorita que ya tengo la rutina con mi bebé, esto hace unos meses no era posible, pero ahora trabajo de 10 a 2 y enfoco, o sea, me voy a mi oficina, enfoco toda mi energía, hago todo lo que tengo que hacer y después por la tarde estoy con ellos en 100% en presencia y los acompaño. No soy de esas mamás que tiene 80 clases con sus hijos en las tardes, porque me gusta que estemos. Entonces, ¿y cómo le haces? Digo, también tienes una parte social, supongo, ¿no? Y ya una comunidad en Valle de Bravo que tienen otros hijos de la edad, y ahorita, pues, es muy común, ¿no? El tema de las iPads, los teléfonos y demás. Digo, nosotros en las comidas, pues, siempre es como que una lucha y demás. Entonces, en la comida, pues, no pueden haber aparatos y demás, pero, pues, sí, muchas veces estás luchando con, pues, es que fulanito, el iPad y ¿no les ujú. llama la atención a tus hijos eso? Pues algo que nosotros hemos descubierto, nosotros vivíamos en Querétaro, en una sociedad muy tradicional y muy cerrada, y dijimos, somos los únicos chiflados que no hacemos muchas cosas. Entonces busquemos gente que esté igual de chiflada que nosotros Entonces, por eso se fueron y a por Valle eso nos Bravo. fuimos a Valle de Bravo. Y ahí Ah, están todos los entonces chiflados. ahí están todos los chiflados. Exacto. Entonces en Entonces, realidad no es tan si eres difícil. chiflado, a Valle de Exacto. Bravo. No está tan difícil porque en realidad muchas familias como nosotros no tienen pantallas, están conscientes del uso de la tecnología, estamos compartiendo esta pedagogía Waldorf y siempre va a haber, o sea, siempre va a estar dispuesto, siempre va a haber alguien que tiene un iPad o alguien que llega con un celular. Pero también los niños, yo creo que van llegando a un lugar bien interesante en donde ellos mismos van teniendo como alternativas. Si tú al niño le das la alternativa de conectar contigo y jugar, no va a preferir el iPad, Sí. nunca. Pero el problema es que como nosotros queremos estar en nuestras mentes
que están Sí. pensando grandes En nuestro ideas. iPad y nuestro En celular. nuestro iPad y nuestra red social, le damos al niño el iPad, ¿no? Y es Sí. fácil. Pero es un challenge como papás, pero es muy, o sea, muy interesante. Yo digo que mi mayor práctica espiritual es la maternidad. Qué padre. O sea, no hay nada que sea más, que te lleve a la presencia, a la conexión, que busque ese contacto con otro ser humano, que los hijos pequeños. Los grandes a lo mejor ya no te pelan mucho, pero los chiquitos, o sea, es como, hazme caso, te Sí. necesito. Sí, Y entonces, sí. y si tú te sientas con ellos y juegas y tal, de verdad van, o sea, olvidan que existen las pantallas. Al principio nosotros lo que hicimos fue, no teníamos televisión, ¿no? Después mis papás llegaron con una tele porque literal decían, no podemos venir a visitarte si no tienes tele. Y llegaron con su tele, ¿no? Y ahora hay tele en mi casa, hace como un año y pico, a partir de la pandemia. Pero antes de eso no había. Entonces era como, pues no, ni siquiera la podían pedir, Sí. ¿no? Y de tus hábitos alimenticios, ¿qué nos platicas? Yo soy muy, bueno, a mí me encanta comer, ¿no? Ajá. Soy súper, me encanta comer. Todóloga. Sí, yo como de todo. Y realmente era una de mis preguntas cuando conocí a mis maestros de Qigong, como, ¿qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿No? O sea, era como esta preocupación. Y los maestros como que son, en ese sentido, a mí me encantan porque siempre son como muy, como todos pacientes con nosotros y es como, come todo aquello que te haga bien Ujú. y piensa que todo lo que te estás comiendo te está haciendo súper bien y ya no necesitas nada más. O sea, para ellos, decía, el pensamiento y nuestra energía trasciende lo que nos comemos. No quiere decir que vas y te vas a comer todo lo que no te sirve, pero justo es como come en conciencia. Sí. Lo que recibes, Ni cómetelo. muy, muy, ni tan. No, y que comas lo que te hace bien. O sea, sí soy como, no como nada de azúcar. Mis carbohidratos normalmente son pues súper, no sé, o sea, centeno y así, Ujú. muy granos como cero procesados. No comemos nada procesado. Una de las cosas más bonitas de vivir en el campo es que conoces de dónde viene cada uno de tus alimentos. O sea, de verdad, ¿sabes quién te trajo el pollo que te estás comiendo? ¿De dónde, en dónde vivía la vaca de la carne, qué tal, el yogurt, lo que sea? Entonces yo creo que tener esa conciencia de tus alimentos y estar en conexión con lo que te comes te hace mucho bien y puedas como determinar qué es lo que para ti hace bien. O sea, yo no te diría, no, sí, la dieta tal o no. En realidad es que estés en conciencia de que lo que recibes de la tierra y lo que recibes de otros animales, etcétera, te está haciendo bien y estás comiendo lo mejor que puedes, ¿no? Ujú. Pues veo que estás en una etapa padrísima en tu vida, que lo estás disfrutando, que compartes esos conocimientos que tienes con más gente, con más mujeres. Claro. Y platícanos, ¿dónde te ves en 10 años? O sea, ¿cuál es tu aspiración? 10, 15 años. ¿Cuál es tu aspiración? Esa es una gran pregunta. Es algo que, de hecho, me he estado preguntando últimamente. O sea, dentro de 15 días cumplo 40 y es como, Felicidades. ay, los 40, ¿no? Sí. Ya llegué ahí. Y la verdad es que lo hago con mucho agradecimiento. Llego a este momento de mi vida muy contenta y muy agradecida con lo que he vivido, pero siento que no tengo apegos a algo en particular. O sea, no tengo el apego me imagino, no sé, ¿no? La comunidad en tal lugar. O sea, yo creo que yo soy como una herramienta, un instrumento que viene a ayudar a otras personas y lo voy a hacer y lo voy a ir descubriendo a lo largo como de mi camino. No tengo algo en particular pensado. Lo que sí me encantaría es acompañar a mis hijos a lo largo de su vida, ¿no? Poder disfrutármelos tanto como me los he disfrutado hasta ahora, gozarme toda su compañía y sus risas y sus loqueras a lo largo de su vida. Creo que eso es lo que a mí me nutre muchísimo y poder entregar de forma como muy humilde las herramientas que conozco, porque en realidad creo que deberían estar accesibles para todos, ¿no? Y creo que debería ser algo o sea, todo el tema de formación emocional, de conexión espiritual, de cómo cuidar nuestro cuerpo, como dices tú, en todos los niveles, debería ser algo accesible para todos. Sí. Entonces, Pues te lo que felicito, venga. Nat. La verdad, padrísimo tu historia. Se me hace increíble lo que estás haciendo y particularmente con las mujeres. Creo que sí ha venido cambiando nuestra sociedad en ese aspecto y México.
Y digo, yo también como papá y teniendo 5 hijos, de los cuales 2 son mujeres, buscas que puedan ser independientes, ¿no? Que tengan confianza en sí mismas, que no dependan de los demás y que realmente exista, pues, una igualdad en todos los aspectos, ¿no? Y es algo que no es nada más algo que lo deben de ver las mujeres, sino también los hombres, que, pues, esas tendencias, pues, están cambiando y, pues, toda esa aspiración, pues, es exactamente igual. Y aparte, yo admiro mucho a las mujeres porque justamente con toda la chamba y relacionada con los hijos y la maternidad y demás, la dedicación que pueden tener y tener el enfoque para partirse en mil, pues es increíble. Yo lo veo con Marcela, mi esposa, y pues es que estén bien los niños, pero que el esposo, pero que la casa, pero que los proyectos y demás. Y es algo admirable y pues, te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Germán. Me ha ¿Dónde te encantado. podemos encontrar tus redes? Bueno, padrísimo. Para todos los que quieran aprender sobre meditación, vamos a ser incluyentes, hombres y mujeres pueden hacerlo, sobre meditación en movimiento, Qigong y sobre todo herramientas para empoderar al ser, que es lo que realmente me apasiona, lo pueden hacer en @eucalipto con Y-life. Ese es el Instagram de Eucalipto. Ha sido nuestro canal principal y pues me va a encantar poder recibir a todas las personas que están en esta búsqueda de su ser, de volver a su centro, de conectarse con quienes son, porque desde ahí que surge toda la magia. En realidad, todo lo que vemos es una realidad creada por nuestra mente y lo más interesante es que podemos siempre crear aquello que nos va a generar satisfacción y que puede ayudar a otros también. Entonces, Padrísimo. pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nat. Gracias. Un gusto. Igualmente. Nat nos enseña que es necesario cambiar tu enfoque para empezar a cambiar tu realidad. Te recomiendo mucho que busques lo que hace en su página eucalipto.org. Si te gustó este episodio, entra a creciendo.io y compártelo con alguien. Ahí mismo puedes encontrar todas las notas y enlaces de esta plática. Además, encuéntranos como Creciendo Podcast en YouTube, todas las redes sociales, plataformas de podcasting y si te sobra un minuto, síguenos, suscríbete y califícanos con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Búscame en Instagram como german.ahumada.a y platícame qué fue lo que más te gustó de esta conversación. Te quiero escuchar. Yo soy Germán y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de curiosidad. Nos vemos a la próxima.